Le hago un resumen muy rápido. La semana pasada entendimos y vimos cómo cómo Noemí, junto con Elimelech, su esposo y sus hijos, salieron de la casa del pan de Belén hacia Moab porque había hambre en Belén. Y estando en Moab, una tierra maldita por Dios, maldecida por Dios, murieron tanto el esposo, Elimelech, y sus hijos, Malón y Kelión. Se quedaron las tres viudas. Orfa, una de ellas, decide regresarse a su pueblo y con sus dioses. Y Ruth le dice esa hermosa frase a Noemí. Le dice: no me sigas insistiendo, no me voy a ir, donde tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y entonces ellas deciden regresar porque Noemí escuchó, estando todavía en Moab, escuchó que ya había pan de nuevo en la tierra de Belén. Y ellas van de regreso y las dejamos ahí, donde ellas van de regreso a Belén, exactamente cuando va a comenzar la temporada de la siega, la cosecha de la cebada. Y ahí nos quedamos en el capítulo 1. Vamos a empezar el capítulo 2. Pero antes de arrancar a leerlo, quiero darle como introducción el mensaje central de hoy. Esto lo vamos a encontrar en el verso 2 del capítulo 2. Dice así: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Mire, Noemí y Ruth ya están solas ahí en Belén, en Israel. No tienen nadie que las pueda mantener. La viuda como tal no podía trabajar. Entonces Ruth no califica, al ser extranjera y viuda, no califica para ir a pedir trabajo. Nadie le daría trabajo conforme a la ley de Moisés. Pero para lo único que califica es para ser una recogedora de espigas, una espigadora. Y una espigadora es alguien que va detrás de los cosechadores, de los segadores, recogiendo lo que se llega a caer de los manojos o de las canastas que ellos van llenando. ¿Usted cree? Ruth tenía dos opciones: o hacía eso o mendigaba en la calle. No tiene más opciones al ser viudas y extranjera. Quiero decirle, ¿verdad?, que la ley de Moisés en aquel tiempo le hablaba a los agricultores y les decía que tenían prohibido cosechar el 100% de su parcela. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, debían dejar el equivalente a un 10%, entre el 5 y el 10% del total de la parcela, especialmente en las laterales, en las esquinas de la parcela, dejarlo sin cosechar. Y eso era para que los transeúntes, los extranjeros principalmente, y los pobres pudieran bendecirse con esa parcela, ¿ok? Dios siempre ha provisto que no todo sea para nosotros. Hay que bendecir, hay que dar, ¿vale? De ahí la ofrenda, el diezmo y todo ese tema. Y entonces, pero a los segadores les dice la ley que lo que se caiga, si hay un espigador, lo dejen ahí. Probablemente los segadores, bueno, pues querían hacer un buen trabajo y querían llevar la mayor cantidad de espigas a cosechadas, ¿verdad? Probablemente les pagaban hasta por peso, o en algunos casos, pero simplemente querían llevar una buena cosecha a sus patrones. Pero si había un pobre espigador atrás, la ley les decía que lo dejaran y no lo molestaran, ¿sale? Pero claro, ellos no querían que eso pasara, ellos querían llevárselo. Entonces, ahora está Ruth ahí como una espigadora, una recoge sobras. Déjeme decirle que el trabajo de Ruth como espigadora, o el trabajo de un espigador o una espigadora, era tan demandante como el de un cosechador, a vivo rayo de sol, de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, casi 12 horas trabajando. Como dije, a vivo rayo de sol. La diferencia es que los segadores eran empleados, tenían comida, tenían sustento, tenían salario para llevar a casa. Los espigadores no, solo tenían las obras. Wow, o sea, realmente muy, muy interesante, ¿va? Pero lo importante de este versículo, con el que quiero decirle cuál es el nombre del tema de hoy, el centro del mensaje, es que Ruth acaba de llegar a Israel siendo una moabita, recuerda, una gentil, y ya está confiando en la gracia. Eso es maravilloso, mis amados, porque ella le dice a Noemí: déjame ir a recoger espigas en pos de aquel
a cuyos ojos hallaré gracia. Ella conoció a Dios de oídas, se dio cuenta que Noemí lo mejor que tenía era su Dios, pero entendió lo que mucha gente todavía no entiende hoy, que Dios es un Dios de gracia, es un Dios lleno de bondad. Y entonces ella dice, ahora que estoy aquí, voy a ir a cegar, no puedo ir a cegar, voy a ir a recoger espigas, voy a ir a espigar, se llama, y seguramente hallaré gracia, porque conozco a tu Dios, que ahora es mi Dios. Amén. Entonces hoy Dios nos va a hablar en el capítulo 2 de Ruth mayormente de cómo opera la gracia, su gracia, cuando confiamos en Él. De aquí que el mensaje de hoy lleva por título Recogiendo espigas, la historia de amor de Ruth, segunda parte, ¿vale? Vamos a regresar al capítulo 1, al versículo 1, ¿ok? Capítulo 2, versículo 1. Dice así, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Le hago una pregunta. Me sentí como Adela Micha, ¿no? Le hago una pregunta. Si Noemí representa a Israel, la Israel judía que no conoce a Jesús, ¿a quién representa Booz? ¿Quién es ese pariente rico que tiene los israelitas? Fácil de darnos cuenta que Booz en esta historia es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Noemí regresa junto con Ruth, regresa Noemí a Belén, no porque tenga un pariente rico, no, sino porque había pan, otra vez había comida. Y eso es algo que hoy está pasando, ¿verdad? Noemí representa a Israel, le dije la semana pasada. Israel todavía no reconoce a ese pariente rico, que se llama Jesús. Todavía no lo reconoce como el Mesías, lo siguen esperando, ¿vale? Versos 2 y 3 dice, y Ruth la moabita, ya lo leímos, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Me encanta la frase, ¿no? Y el tono en el que la dice, yo puedo, seguramente usted también percibir el tono en el que la dice Noemí, con una fe impresionante. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, como dijimos, ¿verdad? Iba atrás de ellos. Y aconteció, y está marcado con amarillo, ponga atención acá, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Yo quiero que ponga atención en esta frase que dice, y aconteció. Y eso es lo que nosotros tenemos que confiar y creer. Dios es un Dios de acontecimientos. Dios hace acontecimientos en tu vida como lo hizo en la vida de Ruth. De todos los campos en Belén donde ella pudo ir a cosechar, resulta que el campo al que va es el campo del pariente rico, millonario, ojo azul, manga corta, guapo, de Booz. Y para muchos dirá, ¿qué suerte tiene? No, no es suerte. Creo que usted y yo podemos empezar a ver operar la gracia de Dios ya, ¿verdad? En una mujer, siendo gentil, que dijo, tu Dios era mi Dios, y que conoció el corazón de Dios, conoció la bondad de Dios y conoció la gracia de Dios, inclusive antes que la misma Noemí. Recuerda que Ruth nos representa a nosotros, Noemí representa a Israel. Claro, nosotros vamos primero en haber conocido el corazón de nuestro Señor Jesús. Ella cree en la gracia y aparece la gracia operando para Ruth, ¿verdad? Porque tenemos que tener claro, si usted todavía no recibe a Cristo, déjeme decirle que toda la gracia de Dios y todo el amor de Dios opera para todo aquel que lo recibe como Dios y Padre. Él te recibe como hijo y te da toda la gracia, todo el amor y todo el favor a partir de hoy que lo recibas, si es que no lo has hecho, igual que lo puede hacer con alguien que tenga 15, 20, 30, 50 años, toda la vida de ser cristiano, ¿vale? Verso 4 dice, perdón, dice, y aquí vos, dice, y aquí que vos vino de Belén, de la casa del pan, recuerda, y dijo a los segadores,
Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Booz representa, es figura de Cristo. Booz es una tipología de Cristo. Amén. Y las primeras palabras que salen de Booz hacia los segadores es Jehová esté con vosotros. Amén. Cuando habla de los segadores, habla de los cosechadores de su mies, de su campo. Y está hablando de ti y de mí. Jesús le dijo a los discípulos, más bien dicho, le dijo al Padre, le dijo a los discípulos, ¿cierto? Oren al Padre, porque la mies es mucha, es decir, la cosecha para recoger es mucha, la cosecha de almas, de gente, más los obreros pocos, o sea, los segadores pocos. Cuando habla de segadores, está hablando de ti y de mí. Y aquí aparece también un sirviente sin nombre, igual que apareció el sirviente de Abraham, ¿se acuerda? Cuando aparece en la Biblia, un sirviente generalmente está hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el jefe de los segadores, es el jefe de ti y de mí, que Él nos dirige, Él nos guía para hacerlo todo, inclusive hablar de Jesús. Y cuando tú hablas de Jesús, estás segando, estás cosechando, estás intentando cosechar. Amén. Y entonces, algo que es muy interesante, y por esto lo marqué con rojo, es que Booz le dice a su siervo, al Espíritu Santo, ¿verdad? Le dice, ¿de quién es esta joven? ¿A quién le pertenece? Y esto nos hace saber que Booz vio primero a Ruth antes que Ruth tuviera idea de quién era Booz. Y eso es algo que sucede contigo y conmigo. Quiero que sepas de parte de Dios, no importa los años que tengas de haber recibido a Jesús, que Él te vio primero. Él nos vio primero. Yo recuerdo que en el 2000, tengo que contar mi historia, digo un ejemplo con mi historia porque solo me la sé yo. No me sé la de ustedes, pero debe ser muy parecida. En el 2004, Jesús me hace así en el hombro, ¿verdad? Y me encuentro con Él. En una circunstancia muy terrible de mi vida, de mi familia, mi matrimonio, etc. Y conozco a Jesús. Marzo 2004, para el 17 de abril del mismo año 2004, yo lo recibo, lo agarro como mi Señor y me voy a comprar mi primera Biblia y dejo escrito ahí 17 de abril de 2004, hoy soy de Cristo. Amén. Pero es muy padre saber que Él no está conmigo a partir del 2004. Él me vio, dice la Escritura, aún en el vientre de mi madre. Él estuvo conmigo en mi infancia, en mis momentos difíciles de mi infancia. Él estuvo conmigo en mi juventud, una juventud no tan difícil, pero pues como todo joven, padeciéndolo, ¿verdad? Y estuvo conmigo de soltero y luego de casado. Y en el año 13, por su gracia, me abrió los ojos hacia Él, pero Él estuvo conmigo. Y eso es lo que hoy tenemos que aprender de este pasaje, de este versículo. Que no se te olvide que Jesús te miró desde antes que tú lo voltearas a ver, antes de que supieras siquiera que había un Jesús, antes que entendieras que había un Cristo crucificado ahí en la iglesia tradicional a la que ibas. Jesús te estaba viendo con sus ojos de amor, con su sacrificio por ti y para ti, esperando que algún día tú regresaras a la casa del pan. Maravilloso, ¿no cree? Verso 6. Y el criado, mayordomo de los segadores, nuestro mayordomo, respondió y dijo a la pregunta de quién es esta joven, ¿de quién es? Dijo, ¿de quién es? ¿A quién le pertenece? ¿O de dónde es? ¿Qué familia es? Dice el siervo, ¿verdad? Dice, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, escucha esto, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas, o sea, los manojos. Una gavilla es un manojo, ¿verdad? Un atado de espigas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, escucha también, sin descansar, ni aún por un momento. Entonces Booz
dijo a Ruth, ya no le dijo al siervo, ya no le dijo al Espíritu Santo. Vos le dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Yo quiero que notemos, y esto es algo que a mí me ministró mucho mientras preparaba yo el mensaje, y lo está haciendo ahora otra vez. Y cada vez que lo preparé y lo repasé, pasó lo mismo. Quiero que nos demos cuenta, mis amados, que Ruth tomó su lugar. Ruth confió en Dios, creyó en Dios, confió en Dios, entendió la gracia, sabía que era un Dios de bondad, bondadoso, pero sabe su lugar. Y dice el Espíritu Santo, dice el siervo, que ella vino y le dijo, déjame espigar. No le pidió ni siquiera una oportunidad para darle vuelta a la ley. Oye, no me podrías dar permiso de cosechar, de ser una segadora. No, ella tomó su lugar, supo su lugar y le dijo, déjame espigar. Y dice que lo hizo sin descansar. Y eso es algo que es muy interesante. Aquí ya vimos, ¿verdad?, el acontecimiento. El dueño del campo apareció, viene de Belén. ¿Qué posibilidades hay de eso si no es Dios el que las hace? Pero otra cosa interesante es que el dueño la mira a ella. No mira ni siquiera, o sea, al criado, está mirando a la criada del criado. Y le habla con un tono de bondad. Le dice, hija mía. Pero algo que yo estoy seguro que movió el corazón de vos, como mueve el corazón de Jesús, es que ella supo su lugar. Ella no decretó, ella no estableció, ella no afirmó, ella simplemente dijo, déjame espigar detrás de los segadores. Y déjame decirte que aquí el Señor me mostraba que tú y yo tomemos nuestro lugar, es lo mejor que podemos hacer en Cristo Jesús. Y el lugar en Cristo Jesús es saber que no nos merecemos nada, mis amados. Absolutamente nada. Ruth sabía que no se merecía ser una segadora, que no se merecía un salario, que no se merecía ni siquiera que él la mirara, menos que le hablara. No se merecía ni siquiera que la dejaran, por eso pidió permiso, tomó su lugar. Y el Señor me mostraba esto, ¿verdad? Que la iglesia a veces se pierde, a veces nos perdemos en manifestar una fe que habla, pero se nos olvida desde dónde tiene que hablar. Y hoy la iglesia que hoy en la que usted está y yo, Plenitud en Cristo, necesita escuchar esto. Necesitamos tomar el lugar de entender que no nos merecemos nada, mis amados. No te mereces ni siquiera vivir. No tendríamos por qué estar vivos hoy. No nos merecemos la familia que tenemos, ¿sabes? No has hecho nada por ella. No te mereces tener una esposa que te ame. No te mereces tener un hijo, una hija que te diga papi, te diga mami. No te la mereces. No nos merecemos ni siquiera tener la salvación. No la merecemos. No hemos hecho nada, absolutamente nada para merecerla. Ni antes ni después. No te mereces tener trabajo. ¿Sabes? No te mereces ni siquiera llegar cansado a tu casa de trabajar. Tendrías que llegar cansado a tu casa de buscar trabajo. No te mereces el trabajo que tienes. No te mereces la quincena, la semana, el salario que tienes. No te lo mereces. Ni yo me lo merezco. No nos lo merecemos, mis amados. Y cuando tú sabes que no te lo mereces, ahí
Jesús entra en todo su esplendor a favor de nosotros. Lo dejamos obrar, ¿sabes? No te mereces estar sano. Tal vez en la inmensa mayoría de tu cuerpo, si sacas un porcentaje, a lo mejor tienes un problema en alguna parte. Y a veces nos concentramos tanto en lo que no tenemos en lugar de valorar lo que sí tenemos. Pero ni eso, el otro 90 y pico %, no te merecería, no me merecería yo ser sano. Y el Señor me hablaba muy, muy claro a nosotros en especial, los que hemos abierto los ojos a la gracia pura que nos ha quitado, nos ha arrancado la ley, que sabemos que no vivimos por obras, que no hay ni una sola obra que nos haga, que nos vea mejor o que nos haga que nos bendiga Dios, porque creemos exclusivamente en que la obra de Jesús en la cruz, por amor del Padre y del Hijo hacia nosotros, es lo que nos da todas las bendiciones. Amén. Pero me decía el Señor que ni siquiera nosotros hoy nos debemos de creer que nos merecemos, porque ahora estamos bajo la gracia, sus bendiciones. Es decir, bueno, como ya estoy en la gracia, como ya me quitó la ley el Señor, ahora sí, Señor, venga todo tu reino y vengan todas las bendiciones. Me las merezco, y eso es lo que pudiéramos estar pensando en el fondo del corazón. Me las merezco porque ya confío en tu gracia. No, mi amado, ni siquiera eso. Dios me hizo saber con mucha claridad y decírtelo con mucha claridad. Ni siquiera podemos decir que nos lo merecemos porque estamos bajo su gracia. Ni siquiera eso. Tenemos la fe en la gracia, pero hoy tenemos que entender, y eso es lo que me mostraba Dios. La iglesia necesitaba escuchar esto. No la merecemos. A veces estamos tan enfocados en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en la tierra prometida, la que he enseñado, la tierra prometida, la que está en el corazón, la que todavía no llega, la que necesita de tu fe. Sí, ahí está, y eso es correcto. Solo agrega a la ecuación de tu tierra prometida que no te la mereces. No te mereces ni los sueños que tienes. No te mereces lo que Dios te está dando hoy. Estás tan preocupado por lo que no te ha dado y te olvidas que lo que tienes no te lo mereces. Eso, mis amados, es algo que tenemos que entender. Tomar nuestro lugar. Hoy la iglesia del Señor necesita tomar su lugar. Y Jesús, para que Jesús pueda obrar en un corazón que entiende que no se merece nada, ¿me explico? Y que todo es por su gracia. La mujer cananea, Mateo 15:25, es una mujer que necesita un milagro como el que tú necesitas. Necesita un milagro de sanidad para su hija. Ella es cananea, ella no es judía. Comienza a decirle a Jesús, y en el verso 25 dice, entonces ella vino y se postró ante él, ¿ok? Diciendo, Señor, socórreme. Y respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan, otra vez el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien. En aquel tiempo los judíos le decían a los que no eran israelitas, a los que no eran judíos, que vivían alrededor, les decían perrillos. Los de Samaria les decían perrillos también. Y ella dijo, sí, Señor. Y mira cómo tomó su lugar. Pero aún los perrillos, yo soy una perrilla, estoy de acuerdo, dice ella. Aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y entonces respondiendo Jesús, dijo, oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Este mensaje siempre ha sido predicado mayormente desde la fe de ella. Porque esta es la cuarta vez que Jesús la rechaza. La primera vez fueron los discípulos, le dijeron, manda a callarla, Jesús, porque nos molesta. La segunda vez Jesús le dice, es que yo he venido a las ovejas de la casa de Israel, o sea, no he venido a los gentiles. Y ella toma su lugar y dice, sí, yo sé que soy gentil, yo sé que no te merezco, yo sé que eres el Hijo del Dios viviente.
que has venido a los de Israel, porque tú eres de Israel, tú eres judío, no se nos olvide que Jesús vino a la tierra como judío, tú eres judío, le dice. Bueno, ella lo sabe y le dice, pero le dice en su corazón, conozco tu bondad, conozco tu gracia. Y aunque no sea el tiempo de los gentiles, aún la migaja que caiga de ti, para mí será mucho. Y esta es la mujer, una de las dos personas, si usted recuerda, a la que Jesús, solo dos personas dijo de todo su tiempo en la tierra, dijo, grande es tu fe. No se lo dijo a los discípulos, a ninguno de los 12, no se lo dijo a Pablo, no se lo dijo a María, no se lo dijo a nadie. Solo se lo dijo a dos personas, a esa mujer cananea y a un centurión. Y los dos, por una razón, los dos eran un hombre y una mujer que estaban fuera de la ley, que no dependían de la ley, pero que conocían la gracia y la bondad de Jesús. Y entonces nosotros, mis amados, tenemos que tomar nuestro lugar y saber que creemos, claro, tenemos la fe en la gracia, pero no nos merecemos ni siquiera que Él derrame su gracia sobre nosotros. No nos lo merecemos. Entonces, en el capítulo 1 empezamos a ver que Jesús quiere mostrarnos su corazón. En el capítulo 2 ya comenzó a hacerlo. Quiero que vean a vos, un empresario, haga de cuenta un Carlos Slim de hoy, o un, no sé, Warren Buffett a nivel internacional, no sé, quien usted quiera, que tiene empresas. Se presenta a vos y le pregunta al mayordomo, ¿quién es esta mujer? No está preguntando por una criada, por un segador. Las criadas son los segadores. No está preguntando por sus segadores, está preguntando por una espigadora. Y cuando él le dice quién es y le hace saber el lugar que ella sabe que tiene y que no se merece nada más que recoger el pan de las migajas que caigan de los manojos de la gente, de los segadores, él se voltea, Jesús, vos, se voltea con hablarle a Ruth. Y lo primero que sale de su boca, no le dice quién eres tú, no le dice qué haces aquí, le dice, hija mía, hija mía. O sea, quiero que veamos, ¿verdad?, cómo vos está haciéndole saber que ya la está tomando como una hija. Y comienza a mostrarle su gracia. Y comienza a mostrarle su gracia, ¿verdad? Desde el solo hecho. Si tú le puedes poner tono a este momento, ¿qué tono crees que usó vos? ¿El tono de un magnate, empresario lejano a su pueblo, a su gente? ¿O de un padre? Le dice, hija mía. Amén. Y eso es lo mismo que te dice a ti y a mí cuando venimos por primera vez. Si tú no has recibido a Cristo hoy, quiero que sepas que lo que Jesús te quiere decir ahora, si lo recibes a Él, es así, en un tono de amor, hija mía. No le importa lo que hayas hecho, no le importa lo que pienses o hayas pensado. Lo único que le importa es que Él te ama, te ha amado siempre, te amará siempre, pero está esperando que tú lo recibas a Él. Amén. Verso 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Esta segunda parte se llama La gracia produce humildad. Entonces ella, bajando su rostro, le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, especialmente confiar en su Dios, digo yo, ¿verdad? Porque fue lo que mejor hizo para con su suegra. Acompañarla, serle leal, está bien, pero lo mejor que hizo fue confiar en su Dios. Después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra. Mira qué preciosa profecía, una promesa profética, ¿verdad? Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Sabes qué fue
lo que la hizo atractiva a los ojos de Booz? Te dije que era una historia de amor y te dije al principio, si ya lo olvidaste, que terminaron casados. Pero ¿sabes qué hizo atractiva a Ruth a los ojos de un magnate como Booz? Que vino a refugiarse bajo las alas de Dios, que vino tomando su lugar, confiando en la gracia. Eso la hizo muy, muy atractiva para Jesús. Amén. Ruth no dijo, Noemí, déjame ir, voy a ir con mis pilas, tú sabes cómo soy yo, tú sabes, soy bonita, voy a ver que alguien me vea, me voy a pasear delante de, para que me vean. No, ella no dijo, mi actitud me sacará adelante. No, no, no. Ella dijo, en pos de aquel en quien hallare gracia. Ella confió 100% en su gracia. Y eso la hizo muy atractiva para vos. Y ella dice, ¿por qué he hallado gracia? O sea, si estoy una extranjera. Y entonces ella se humilla porque dice que se postró rostro en tierra, ¿cierto? Ella se humilló. ¿Sabe qué nos hace humildes? Saber que no nos merecemos nada. Saber que no nos merecemos nada. Cuando te das cuenta que todo lo que tienes, aún lo poquito que tienes, sabes que no te lo mereces. Yo estoy muy agradecido con Dios por la esposa que me dio, por la hija que me dio. Hemos vivido 31 años de casados, 25 con nuestra hija. Hemos sido una familia muy bendecida, no hemos dejado de tener altas y bajas como toda familia. Pero, wow, a mí me sorprende saber que no me merezco el amor de mi esposa, que no me merezco el amor de mi hija. La semana pasada o antepasada comenté que mayormente he hecho las cosas como padre, a lo mejor más o menos bien, no he sido perfecto, dije, pero hoy es mejor esto que está pasando, saber que no soy merecedor del amor de mi hija, ¿sabes? No me lo merezco. No me merezco el amor de mi esposa. Los tengo, porque sé que los tengo y en este tiempo mucho más. Pero eso es gracia. Amén. Y eso es humildad. La única manera que podemos ser humildes es saber que no nos merecemos nada de lo que tenemos. A veces la arrogancia nos viene porque creemos en nuestra propia fe y creemos que por fe nos merecemos que ya Dios mueva su mano. Y eso nos deja a veces de querer ser humildes, ¿no? Esta historia del extranjero, ¿se acuerda? Que Jesús sanó a 10 y solo uno regresó. Lo leemos, Lucas capítulo 17, verso 17. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Se acuerda? Eran 10 leprosos. Se acercaron a él y él les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Y en el camino fueron limpiados. Dice, ¿y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y el extranjero regresó. ¿Y sabes por qué regresó? Regresó en humildad porque sabía que él no se merecía el milagro. Parecería que los otros 9 eran judíos y al ser judíos bajo la ley se creían ellos que eran merecedores de las bendiciones de Dios. El extranjero ni siquiera se sabía merecedor de un milagro, nada, porque era un gentil. Y él fue el único que regresó. Él fue el único que volvió. Y Jesús lo deja manifiesto. Y dice, este extranjero. Y entonces nos hace saber que tomar nuestro lugar, mis amados, no te hace pequeño, no te hace débil. Al contrario, dice que en tu debilidad Jesús opera. Y es cuando nosotros podemos reconocer que no nos merecemos nada, que somos gentiles, que no somos ni siquiera de su pueblo original, pero que Él ha decidido darnos todo, mis amados. Y entonces, hoy no nos mereceríamos ni siquiera tener una iglesia como esta. No nos merecemos tener una palabra cada domingo. No nos lo merecemos ni siquiera haber recibido la palabra de su gracia. No nos merecemos nada. Amén. ¿Te acuerdas que hemos hablado del intercambio divino?
¿Cuántos saben acerca del intercambio divino? De que en la cruz hubo un intercambio divino entre Jesús y tú, Jesús y nosotros. Él tomó tu lugar, ¿cierto? Y eso nos bendice y decimos, aleluya, gloria a Dios, que Jesús tomó nuestro lugar. Ok, quiero mostrarte cómo eres, cómo somos, ¿vale? Isaías 1:6. Dice así: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la imagen profetizada por Isaías que tendría Jesús. En otro capítulo dice que le deformaron la cara, que ni siquiera se le podía reconocer. Ni aún el rostro de la pasión de Mel Gibson, de la película, puede darnos a conocer el verdadero rostro de Jesús. Dice que era una podrida llaga de los pies a la cabeza. No había nada en él sano. Había pura herida, hinchazón su rostro. Bueno, nos encanta, ¿verdad? Saber que hubo un intercambio divino. Ok, este eres tú. Déjame te lo digo en segunda persona. Yo ya lo recibí. Déjame te lo digo de parte de Dios en segunda persona. Eres una podrida llaga de los pies a la cabeza. Yo soy una podrida llaga. Hoy mismo, ahora mismo, aquí sentado, predicándote la palabra de gracia del Señor, soy una podrida llaga. Y esto, mis amados, tocó mi corazón. Porque ¿cómo? Siendo una podrida llaga, el Señor hace el intercambio divino. Y eso es lo que lo hace maravilloso. Hace el intercambio divino y Él, con toda su santidad, con toda su perfección, con toda su pureza, Él toma tu lugar y Él se convierte en la podrida llaga. Pero no te olvides, haz de cuenta que tú y yo seguimos siendo una podrida llaga, ¿sabes? Solo que estamos recubiertos de Cristo. Pero es mejor cuando reconocemos que somos una podrida llaga. Que no hay nada bueno en nosotros, no importa que te dediques, no importa si tú bendices a los niños pobres, si tú predicas la palabra, si tú eres el pastor de tu iglesia, si tú eres el mejor líder, si tú eres el que más sirve, eres una podrida llaga y trapo de inmundicia todas tus obras. Y esto, mi amado, hace que reflexionemos un poco y tomemos nuestro lugar. Gracias, Señor, porque tomaste el lugar de esta podrida llaga, el lugar de un leproso, y me diste tu perfección, tu pureza, tu santidad, tu sabiduría, tu redención. Amén. Y mira cómo la llena de su gracia, ¿verdad? Cómo le habla al corazón voz y le dice que ella ha venido a refugiarse en los brazos del Señor, ¿verdad? En las alas del Señor. Y ella dijo, sigamos leyendo, versículo 13, por favor, sigamos leyendo. Ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació. Ella tomó su lugar y él le dio gracia, más gracia, más gracia, más gracia. Le dijo primero: hija mía, no te vayas de este campo, quédate aquí. Sigue a mis criados, sigue a mis segadores. Si usted cree que somos segadores de Cristo, síganos. Decía Pablo: invítenme a mí como yo a Cristo. Se refiere a esto: síganos. Si usted ha recibido la palabra de la gracia, síganos. Un día, hace muchos años, no recuerdo ni cuántos, pero muchísimos, 6, 7, 8, le dije a la iglesia que vi una visión, que vi a Dios literalmente como caminaba delante de nosotros de lejos, pero doblaba la esquina. Entonces yo le dije: Señor, ya vi dónde doblaste, voy a buscarte.
Y yo les decía que algún día, al doblar la esquina, él estaría, yo lo hice así, como jugando, escondido exactamente en la esquina, creyendo, haciéndonos creer que tardaríamos mucho en encontrarlo. Él estaba ahí para, al momento en que diéramos la vuelta, él nos encontraría a nosotros. Bueno, eso pasó el 3 de mayo o en abril del 2021. El 4 de abril y luego el 24 de abril, que el Señor me abrió los ojos a la gracia, Él se me apareció y me abrazó. Y esa visión quedó completada. Amén. Entonces le dijo vos a Ruth, sigue a mis criadas, a mis segadoras, no te vayas al campo, no te vayas del campo. Yo ya he dispuesto que no te molesten, porque los segadores molestaban o se molestaban con los espigadores porque ellos querían recoger. Les molestaba saber que venía alguien detrás, porque inclusive también los hacía trabajar. Ellos querían descansar y los otros podían acusarlos. Entonces los molestaban y dice vos, yo les he dicho que no te molesten. Y si tienes sed, ven y bebe. O sea, eso es pura gracia. Pero no termina ahí. Le sigue hablando y ahora le habla al corazón. Ella dice, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me hables, para que me consueles y me hables al corazón? ¿Usted cree que no necesitaba Ruth una palabra al corazón después de que se le murió su marido, después de que se le murió su suegro, después de que tuvieron que ir como viudas a un país diferente, confiando en Dios, pidiendo ser menos que una criada? Claro, la carne necesita consuelo y eso es lo que Jesús hace. Si tú estás aquí llegando por primera vez, escuchas esta parte del mensaje o todo el mensaje, quiero decirte que Jesús quiere hablarte al corazón, que si tú lo recibes hoy, Jesús te va a hablar al corazón y te va a dar consuelo. Sé que hay personas allá atrás de la grabación, atrás de la transmisión, que están sufriendo la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, la pérdida de sus propios valores o de sus propios sueños, que están cayendo en depresión, que están cayendo en enojo, en ansiedad. El Señor dice, hija mía, no te vayas de mi campo, ven y bebe de mí, ven y bebe de mí. Y entonces Él está hablándote al corazón ahora. Y sé que este mensaje tiene mucho propósito para mucha gente de nuestra iglesia y mucha gente que va a mirar esto literalmente en todo el mundo, ¿sabe? O en muchas partes del mundo. Quiero pedirle que si usted está recibiendo este mensaje a su corazón, ponga la frase, la revolución de la gracia ha comenzado, escriba lo que Jesús es para usted. Si usted ve la televisión, prenda sus celulares, conéctese para que pueda escribir algo y usted ayude a que más gente reciba esto. Hay gente de su familia, de sus amistades, de sus contactos, de sus redes, que necesitan escuchar una palabra al corazón, que ni usted ni yo le podemos dar, sino solo Jesús. Amén. Le da bendición y luego todavía le dice, no nada más eso, ahora ven y come del pan. Los segadores, los espigadores no tienen derecho a comer. Él la sienta a su mesa. Usted sabe todo lo que significa eso. Y le dice, come del pan. Otra vez aparece Cristo. Cristo dándole de Cristo. Claro, Cristo es la palabra, pero Él te quiere alimentar de su palabra. Y luego le dice que le dio del potaje. ¿Sabe cómo se prepara el potaje? El potaje es un caldo a base de grano tostado. Grano tostado. Jesús es el grano tostado en la cruz. O sea, gracia sobre gracia sobre gracia. Y dice que ella se sació y hasta le sobró. Amén. Así que yo te invito a que tomes tu lugar como podrida llaga. No digas como dije yo hace algún tiempo. Hace muchos años predicaba yo y decía, todavía lo decía hace poco, viéndolo bien, yo no era tan malo antes de llegar a Cristo. No digas eso. Tú y yo hoy seguimos siendo malos, muy malos. Somos pecadores. La gracia no te quita lo pecador. La gracia hace que tu pecado no tenga consecuencias. La gracia hace que Dios no pueda ni ver, ni oler, ni acordarse de tu pecado. Pero soy una podrida llaga. Amén. Cuando tú y yo entendemos eso, ¿sabes qué? Que
que yo decía que no era tan malo porque me comparaba con otros que yo creía que eran más malos que yo, pero eso es estar bajo la ley, y bajo la ley no importa si miraste a una mujer, con mirarla dice que ya fuiste adúltero. ¿Sabes que eres un asesino? Porque dice que todo aquel que le diga tonto a su hermano, fatuo, tonto a su hermano, y no de sangre, a cualquier hermano que le digas tonto, ya lo mataste. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que entender que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador. El Salvador ya apareció nuestro voz y ya nos rescató y nos habla con un amor y está listo para darnos gracia sobre gracia, más gracia sobre gracia. Pero era necesario que tú supieras que necesitamos tomar nuestro lugar. Amén. Y esta última parte, ya se me fue un poco el tiempo, pero va a ser más largo que el anterior, pero se me ha hecho más corto inclusive. Espero que a ti también. Esta última parte se llama dejando caer buenas espigas. Sigamos leyendo, ¿vale? Verso 15. Luego se levantó para espigar. O sea, después de todo lo que recibió de gracia, siguió trabajando. ¿Ya se da cuenta? Y leímos antes que ella trabajó sin descansar. Para que tengamos claro que bajo la gracia se trabaja mucho. Pero bajo la gracia. Impulsados por la gracia y por el amor de Dios. No por nuestras obras, ¿sale? No por nuestra necesidad de que nos vean servir. No por nuestra necesidad de hacer obras y creer que nuestras obras nos dan algo. Ya no, es por su gracia. Dice que luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo, otra vez a los segadores, que recoja también espigas entre las gavillas. ¡Guau! Y no la avergoncéis. O sea, no nada más recojan las... Porque muchas espigas no se caían, sino que los segadores las tiraban. Tú has tomado un racimo de uvas y ves que una uva está ya media, no sé, podrida o aguada o con un color que no te gusta y la tiras. Ok, eso también pasaba. Entonces le dicen, no nada más la dejen recoger de lo que se les cae. Dejen que vaya a los atados, a los manojos, a las gavillas que son la mejor espiga y dejen que saque de ahí. Y no la avergoncéis. Y todavía les da una instrucción mayor y les dice, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos antes de que llegaran a gavillas, antes de que llegaran a los atados, lo que iban recogiendo ellos, dice, y lo dejaréis para que lo recoja ella y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada, casi 20 kilos. Y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio a su suegra. Déjame decirte que una vez que tú y yo hemos tomado nuestro lugar, hoy nos damos cuenta que todo lo bueno que hemos hecho, que todo lo bueno que ha pasado en nuestras vidas, ni siquiera es por nuestra diligencia. Es porque Dios ha dejado caer una buena espiga delante de nosotros. No nos merecemos nada. Nada lo logramos con nuestro esfuerzo. Es Él el que le dice a sus segadores angelicales, dejen caer esto para mis hijos. Y es ahí donde tú te encuentras con la oportunidad y la preparación y entonces tomas y se convierte en bendición. Hemos dicho que somos muy amados, muy favorecidos y muy bendecidos. Y cuando digo bendecidos, ahí conecta esto. El Señor deja caer sus espigas, las mejores espigas, o las iguales a las buenas que están en los atados, las deja caer para ti y para mí. Así que ni siquiera pienses que algo de lo que hoy tienes lo has conseguido por tu esfuerzo, por tu capacidad, por tu inteligencia, por tu familia, por tus títulos. Nada, todo, aún lo bueno que te pasa hoy, es Dios dejándolo caer. Eso me pareció a mí maravilloso, ¿sabe? Y también dice que ella desgranó la paja. ¿Qué significa eso? La cebada es una espiga parecida al trigo y para usarla tienen que quitarle el grano, ¿verdad? de la espiga y soltar la paja. Y de esos granos fueron 20 kilos aproximadamente lo que ella recibió.
Pero aquí lo interesante, lo que quiero decir es que ella dejó la paja y se quedó con el grano. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Deje de quitar, quite la paja y quédese con el grano. ¿Quién es el grano? El grano es Cristo, del que hablamos aquí, del que predicamos. Quite la paja. Si usted considera que la transmisión, la luz de la transmisión, el fondo, no le gusta tanto, le gustaría algo más brillante, eso es paja, mi amado. Tal vez haya palabras que yo diga o maneras como yo predico, ahora que estoy sentado, a lo mejor no te gusta, eso es paja. Yo le recomiendo que cada domingo, cuando salga del servicio, no hable de la paja, no hable de si usted va presencial, si está chiquito, si está grande, si está frío, si el pastor, cómo venía vestido, cómo venía peinado, de los hermanos que no lo recibieron bien, que no lo saludaron, que no le dieron de la Santa Cena al momento. No hable de eso cuando salga. Hable de quien se predicó. Hable del mensaje. Hable del mensaje. Ni siquiera le diga al predicador, oiga, qué buena estuvo la prédica. No hable. Eso es paja. Eso es paja. Somos meseros que presentamos el grano. Hable del grano. Si quiere hablar, diga cosas como, qué bueno está este concepto, qué bueno estuvo esta palabra, esta que me dijo, esto me habló a mí. Hable del grano, hable de Jesús. En su iglesia, donde esté, yo sé que hay cosas que no nos gustan de las iglesias. A veces el hermanito que está en la puerta, la hermanita que está en la puerta, usar mascarillas, no usarlas, la luz, a lo mejor la alabanza, el tipo de alabanza, el grupo está desafinado, no hay grupo, está muy alto, está muy bajo. Eso es paja, mi amado. Eso es paja. Quédese con el grano. Quédese con el grano, ¿sale? Y al final dice que le dio a Noemí. Y esto es algo bien importante que quiero decirte. Noemí representa a Israel, no te olvides. Ruth nos representa a nosotros, la iglesia gentil. Todo lo que tenemos nosotros se lo tenemos que dar a Israel. Por eso Ruth le llevó a Noemí. ¿Te das cuenta lo maravilloso? Por eso hay que orar por Israel. Por eso hay que amar a Israel. Por eso no hable mal de Israel. No se le ocurra darle un like a esos grupos antisemitas. No se le ocurra desconfiar de Israel. Ellos no ven a Jesús todavía porque no pueden verlo. Pero, ¿sabe que gracias a eso tú y yo tenemos a Jesús? Amén. Sigamos leyendo, por favor, verso 18. Y le dijo su suegra, después de haber traído los 20 kilos de cebada, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Ahí se acordó y reconoció que Booz era pariente de Elimelech y que había hecho alguna bondad con él. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Él puede comprarnos, él puede llevarnos a su casa. Y Ruth la moabita dijo, además de esto me ha dicho, júntate con le platicó de la bondad de Booz. Esto no lo podemos soslayar. Además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo, no te vayas a otro lugar. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. ¡Wow! Esto es maravilloso y ya casi termino. Pero eso es maravilloso, estamos aprendiendo muchísimo del libro de Ruth y de cómo funciona y va a funcionar para los israelitas, para los judíos y cómo funciona en nosotros. Ellos no reconocen a Jesús y nosotros sí. Y nosotros les tenemos que dar todo a ellos, lo de nosotros. Así que no desfallezcamos orando por Israel, amando a Israel y también a los que no tienen a Jesús. No los critiquemos. No critiques a la gente que vive en el mundo, que obra como el mundo y que piensa como el mundo. No los critiques.
estemos listos y dispuestos con nuestro corazón a que todo lo que tenemos, que no nos merecemos tener toda esta gracia y todo este conocimiento de Jesús y todo este amor de Jesús, no nos lo merecemos. Ellos tampoco se lo merecen. La diferencia es que tú sí sabes que su gracia ha operado en ti, ellos todavía no. Démosle a ellos. Y esto quiere decir, si te das cuenta, Noemí reconoce a Booz, figura de Cristo, hasta que escucha a Ruth la benevolencia que ha hecho con ella. Así va a pasar con Israel. Israel va a reconocer a Jesús, escucha esto, Israel va a reconocer a Jesús como Señor y Salvador, como Mesías, cuando los otros, los gentiles, la iglesia evangélica, la iglesia gentil llena de Jesús, les comparta de Jesús. Te digo algo, viene un tiempo especial en el que la iglesia gentil de la gracia va a ser tan bendecida que provocará a celos a Israel. Y eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, verso 11, y con esto termino. Pablo le está diciendo a los judíos en Roma, les dice, digo pues, está hablando con todos, judíos, obviamente que ya habían sido también algunos de ellos, habían recibido ya a Cristo. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, no han reconocido al Mesías para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Wow, desde aquí tiene que haber un amor especial por Israel. Te explico esto rápido. Tiene que haber un amor por Israel. Tiene que haber un amor porque gracias a que ellos no lo reconocieron, Jesús dijo, vine a las ovejas de la casa de mi padre, pero dice la Escritura, a los suyos vino y no le reconocieron. Y entonces volteó a ver a los gentiles. Ahí aparecemos tú y yo. Gracias a su tropiezo, nosotros recibimos a Jesús primero. Amén. Sigo leyendo, verso 13. Porque a vosotros hablo, gentiles. Ahora te está hablando a ti y a mí. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. O sea, yo predico a los gentiles. Por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre, o sea, a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Déjame decirte que va a llegar un momento en que la iglesia bajo la gracia estará tan llena de Jesús, tan bendecida, habrá probablemente crisis en todos lados, menos en los evangélicos, menos en los que están bajo la gracia, que los judíos que han sido bendecidos van a tener celos de nosotros. No sé si nos toque como generación, pero van a tener celos de nosotros y de nuestras generaciones, de lo bien y de lo bendecidos que estaremos. Y eso los va a provocar a celos y entenderán que esa bendición es una añadidura de la salvación. Y entonces, como Noemí abrirá los ojos para reconocer a Booz, el pariente rico, que se va a acordar, ahí va a reconocer, claro, este pariente hizo gracia para mi marido Elimelech. Se van a dar cuenta que Dios hizo gracia con los judíos desde siempre. Desde Adán les dio gracia y no se las quitó, salvo cuando ellos pidieron la ley. Y aún bajo la ley, los que confiaron en ellos, Él siguió dando la gracia, porque esa es su naturaleza. Él es bondad, Él es gracia y este es el corazón. Esta es la materia prima de la que está hecha el corazón de Dios. Bondad, gracia. Para contigo, para conmigo, que no la merecemos. Entonces, mis amados, recibamos este mensaje del libro de Ruth. Ahora puedes entender mejor que los judíos están leyendo cada año para celebrar la ley un libro, el libro de Ruth, que se refiere todo a la obra, a la manifestación de la gracia. ¿No le parece maravilloso? Jesús hablaba en parábolas, ¿cierto? Bueno, llegará el tiempo en que ellos van a entender esta parte. Pero para ti y para mí, que hemos entendido la gracia hoy, saber que hallaremos gracia delante del Señor es maravilloso. Pero algo que me ministró mucho fue saber que no nos merecemos nada. Y cuando lo magnificas o lo experimentas con lo que hoy tienes, a veces nos quejamos porque no tenemos la iglesia que quisiéramos, la casa que quisiéramos,
unidad o la convivencia que quisiéramos. A lo mejor estás separado de tus seres queridos por trabajo o lo que sea. Y nos quejamos de eso y vivimos quejándonos de lo que no queremos que suceda. Pero no nos damos cuenta de que no nos merecemos ni siquiera eso. Y a mí me ministra mucho saber que hoy tengo una esposa como Olga, como la pastora, a la que no he podido tener y ser el mejor de los esposos en la carne, ¿verdad? Que no me merezco su amor y ella me ama. Que no merezco que ella siguiera conmigo y ella está conmigo. Que no merezco que Dios me haya llamado a predicar su palabra. No me lo merezco y el Señor me ha llamado. Que no merezco ni siquiera que me haya dado tus oídos y tu corazón, iglesia. ¿Sabes? No lo merezco. Y el Señor me lo mostraba mientras yo preparaba el mensaje y tuve que dejar en varios momentos de escribir porque mi corazón se conmovía. Y recordaba eso que le dije a los discípulos en alguna cena con ellos y también lo dije en alguna prédica. Hace unas semanas atrás, que Dios me dijo que no estábamos listos, que yo no estaba listo. Y no entendía bien, les dije en una ocasión, no entiendo bien a qué se refiere. Y después entendí que lo que el Señor me decía es que no basta con creer en la gracia y entenderla. Hay que absorberla, hay que recibirla, hay que impregnarse de la gracia. Y la única manera de impregnarse de la gracia es sabiendo que soy, y tú también, una podrida llaga. Eres de lo peor, soy de lo peor, pero que encima de mí el Señor ha puesto su manto precioso, su bondad, su misericordia, su paz, su pureza y todo. Y entonces tú me ves hoy como alguien, no sé, digno de tener tu amistad, digno de escuchar, digno de tener tus oídos conmigo. Me ves como alguien que Dios le da algo para compartirte, pero sabes, me ministraba mucho saber que no te merezco. Y si antes te amaba y te valoraba, hoy mucho más. Y cuánto más a mi esposa y a mi hija. Siempre he creído que Dios me bendijo mucho con una hija como Janet, porque ha sido una buena hija, una excelente hija, muy esforzada, muy valiente. Sus batallas las ha luchado desde el corazón de Dios, desde los 6 años, 6 y medio, casi 7, que Dios la encontró. Jesús la encontró y ha sabido cómo. Y ella nos llevó a la gracia, ¿sabes? Fue una combinación y ella nos llevó a la gracia y ahora está un poco lejos, pero cada vez que ella me dice te amo, yo me siento muy bien. Pero ahora que el Señor me mostró que no me la merezco, me siento mejor, ¿sabes? Así que te invito a que te sientas bien con lo que tienes, a que sepas que no te mereces, que tal vez haya cosas que no tienes, has anhelado toda tu vida. A lo mejor ni siquiera tu pasado te gusta, pero ni eso te mereces, ni lo poquito que te parezca tu pasado, ni lo malo que te parezca tu pasado o tu presente te lo mereces, ¿sabes? Tendrías que estar peor. Sabe que yo he predicado de mi padre diciendo que no fue un hombre que conoció a Dios, que siendo un hombre católico, religioso, iba muy poco a la iglesia, pero el Señor me mostraba algo maravilloso. Yo le conté algún tiempo atrás, tal vez la iglesia todavía ni siquiera estábamos online, pero yo le conté que mi padre no tuvo estudios, pero vivió en la calle. Su mamá tenía que trabajar 2 turnos y salía a las 6 de la mañana y llegaba a las 11, 12 de la noche. Prácticamente no lo veía. Mi papá vivió en una vecindad, descalzo, le daban de comer las vecinas. Mi papá tuvo que haber vivido en la calle, ¿sabes? Y por lo tanto yo haber sido un niño de la calle. ¿Tú has visto esas Marías, esa gente que está en las calles con sus hijos, esos hombres que tocan la trompeta ahí en una calle
y sus hijos viven en la calle, porque ellos viven en la calle. Eso merecíamos tú y yo, ¿sabes? Y si tienes una casa pequeña, un techito, y no vives en la calle, te puedes sentir muy bendecido como yo hoy. Y sabes, me di cuenta que mi papá vivió bajo la gracia. Dios le hizo gracia a ese niño. Y luego no estudió más que en la secundaria, ni siquiera la terminó. Y terminó siendo gerente de Tupperware, gerente general de Tupperware, de toda la zona sureste, una empresa transnacional, años 70 en Veracruz. Y yo decía, wow, y perdón que use la palabra, qué bueno es mi papá, qué fregón es mi papá. Pero ¿sabes qué me di cuenta ahora? Que la gracia de Dios ya estaba sobre nosotros. Alguna vez alguien me preguntó que si mis papás, que de dónde me venía este llamado. Yo puedo entender que solo de su gracia, ¿sabes? Mi papá recibió gracia, mi mamá recibió gracia. Ellos perdieron una hija y yo perdí una hermana. Pero merecían haber perdido a los tres. No merecían haber tenido hijos y Dios les dio 2 hijos que hoy le subsisten a mi madre. ¿Me explico? Lo mismo contigo. Te cuento mi historia para que tú te cuentes la tuya. Ama a tus padres como quiera que sean. Ni siquiera te merecías su maldad. Ni siquiera te merecías lo que ellos hicieron. No te mereces nada de lo que tienes. Y cuando tú y yo lo reconocemos y sabemos que el Señor nos ha dado todo esto, es su gracia, ¿sabes? Y es su corazón. Así que ahí donde estás, cierra tus ojos y recibe del corazón de Dios. Yo sé que el Señor te ha ministrado, no tengo muchas palabras más que decirte porque el Señor me dijo que Él iba a hablar. Y yo te puedo decir por qué me sentó. Porque yo creía o creo también que es algo normal en mi carne, que de pie puedo gesticular más, puedo proyectar más lo que quiero decir. Y el Señor me hizo saber y me dijo, no te necesito. No necesito tu cuerpo, o tus ademanes, o tus gesticulaciones para hacer llegar mi mensaje. Solo necesito que lo hables. Solo necesito que leas mi palabra. Y yo voy a ministrar a mi pueblo, a mi gente. Y eso es lo que estoy haciendo. Y claro que me impacta mi corazón como nunca, tal vez en una predicación. Dios ha hecho esto conmigo y más, tal vez estando solos Él y yo, pero no delante de las cámaras. Y solo me queda humillarme delante de Él y decirte, mantén tus ojos cerrados y recibe toda la unción que Él está poniendo sobre tu podrida llaga, ¿sabes? Él ya lo hizo conmigo y lo sigue haciendo. Y anhelo que lo haga todos los días. Que no permita que se me olvide lo que hoy nos está dando con este libro de Ruth. Podrida llaga somos, pero Él, toda su gracia y todo su corazón y todo su amor está derramado ahora. Y Él nos ha dado gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. Y te profetizo que te seguirá dando gracia sobre gracia, como lo hizo vos con Ruth. No se ha cansado vos de darle gracia a Ruth, ¿sabes? Porque Ruth se hizo atractiva por su lugar, porque ella tomó su lugar. Amén. Iglesia, familia, reciba. Voy a terminar esta reunión. Le van a poner aquí, si a usted le gustó, mantenga sus ojos cerrados con lo que le voy a decir. Si a usted le gustó este mensaje, si usted recibió este mensaje, vaya a la transmisión, aunque ya haya terminado, y vuelva a ver, o métase a la transmisión y en la página de YouTube o en la página de Facebook, Instagram, deje mensajes. La revolución de la gracia ha comenzado. Somos una generación bajo la gracia. Diga lo que el Señor le ministró. Deje renglones. Vamos a ministrar a mucha gente, ¿sabe? Aquí va a aparecer, va a quedar la cuenta de la Folia Digital si usted quiere
que esto llegue a mucha gente. Si a usted le gusta este ministerio, estos ministerios, el nuestro, el de Plenitud en Cristo, tiene donde dejar sus ofrendas, ¿sabe? Pero le voy a pedir un favor. Voy a despedir la transmisión, pero usted quédese orando ahí donde está. No necesito quedarme orando con usted. Todo el mensaje está del otro lado, ¿sabe? Quédese orando, cierre sus ojos. Iglesia, los que están ahí en la iglesia, quédense ahí y váyase cuando quiera. Váyase cuando pueda y quiera. El Señor me dice que va a tocarte, que va a ministrar tu corazón, que va a sanarte inclusive. Va a traer sanidad. Este servicio tardará mucho más que cualquier otro que hayamos predicado en la red. Y va a tardar todavía más del otro lado. Cuando ya no haya transmisión, tú vas a seguir siendo ministrado por Él directamente, por vos, por Jesús. Y no solamente cuando termines y te levantes porque tengas que irte, porque tus hijos estén allá en Plenikids, porque te tengas que ir a hacer algo, el Señor te seguirá ministrando. Si tú hoy decides tomar su lugar. Si tú no has recibido a Cristo, simplemente dile ahí: te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Amén. Reciba, familia. Nos vemos en los grupos y nos vemos en la próxima transmisión. No se despegue. Viene el capítulo 3 de esta historia de amor de Ruth, o por qué no decirlo, de nuestra propia historia de amor, de la historia de amor de ti y de mí, de la iglesia evangélica de la que vive bajo la gracia. Amén. Amén. Dios los bendiga. Hasta la próxima.